Seguimos compartiendo con ustedes ya información del área de la ganadería. Hoy nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Carlos Pedretti, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Inge? ¿Qué tal, Katiuska? Mi saludo para vos y tu estimada audiencia. Un gusto realmente Sí, recibirte el día de hoy acá. Tenés sí. temas muy importantes para compartir y de hecho arrancamos con el tema exportaciones de carne. Así es, fíjate que nosotros ya, con los datos prohibidos por la Comisión de Carne, la ARP, estamos viendo ya que de enero a agosto hemos exportado 247.000 toneladas, peso embarque, que equivalen a 1.425 millones de dólares. Si nosotros proyectamos, multiplicando por 12, ¿verdad? El, el resultado de 1.425 dividido 8, nos quedan 2.137 millones para este año, que sumado al cuero, a la menudencia, podemos estar acariciando los 2.200 millones de dólares, que es un volumen demasiado importante. Yo creo que vamos a terminar con 20% más de ingresos en valores que el año pasado, y si sigue esta tendencia, 11% más de envío de toneladas. O sea que realmente Paraguay está haciendo una faena muy importante, está ingresando mucho, tenemos precios internacionales muy interesantes, tenemos un gráfico torta ahí, donde podemos ver a dónde enviamos nuestro producto. Siempre sigue Chile como el primer mercado, pero ya hoy en día Taiwán está en el 13%, Israel en el 10% y Estados Unidos en el 9%. O sea, esperemos que el embajador Leite haga mejores trabajos todavía y que del 9 pasemos a más cantidad de carne Qué rápido enviada. subió, Inge. Estados Unidos subió bastante rápido y Brasil bajó. Brasil bajó bastante, imagínate, bajó a nivel Rusia. Sí. Bueno, es consecuencia también de la baja del precio en Brasil debido a los aranceles de Trump. Entonces, eso hizo que ese apetito comprador brasilero haya limitado, o sea, haya limitado bastante. Y por supuesto, Estados Unidos, Israel sigue siendo muy competitivo también, y Taiwán increíblemente va llegando a los niveles que siempre nosotros desde la ARP hemos propiciado que se llegue a un nivel mucho más alto. Si Paraguay empeña toda su credibilidad y toda su potencia agroexportadora con Taiwán en vez de China continental, es de parecer de nosotros que Taiwán sea realmente tenga un porcentaje mucho mayor que el 13%, debería llegar a niveles 25, 30, para justificar, porque Taiwán importa bastante y Paraguay exporta a Taiwán el 14% de la producción de Paraguay. O sea que debería ser bastante más. Entonces, hagamos sentir ese apoyo que nosotros le damos a Taiwán. Yo creo que debería de retribuirse en mayores concesiones, que Taiwán suspenda las compras en de otros países y aumente políticamente la compra desde Paraguay. De hecho, Paraguay tiene un producto excelente. O sea, la carne Claro. paraguaya está considerada entre las mejores del mundo. Por lo tanto, no es que tampoco le vamos a vender gato por liebre. Y finalmente, tenés otro gráfico, un último gráfico, donde vemos la participación de cuánto nos paga el frigorífico en relación a la venta que hace el frigorífico. Si el frigorífico vendió su tonelada de carne a 5,76 y nos pagó en promedio 3,81, que ahora por fin está subiendo el precio de la carne, estaba solamente en 66%. Quiere decir, de lo que exportó, el valor 66% no es la materia prima. En países de primer mundo y en países como que tienen una posición mucho más exportadora, como Uruguay, por ejemplo, estos valores llegan al 75% y en algunos casos se han acercado al 80%. O sea que eso quiere decir que todavía hay espalda en el precio de la carne internacional para que el frigorífico pague un mayor precio. De todas maneras, estamos yendo bien, estamos
Estamos dentro de un mercado internacional de carne creciente que se está dando por una coincidencia donde se unieron los astros, el hato ganadero de Estados Unidos, de los principales exportadores mundiales. Estados Unidos, Australia y Brasil bajó, ostensiblemente bajó. Hay menos terneros en el mundo, hay más consumo de carne, hay una demanda, de hecho que Paraguay por fin está explorando los mercados asiáticos, hay una demanda, imagínense en países como Malasia, Tailandia, Camboya, Vietnam, superan casi los 1.000 millones de personas, y hay que unimos todos esos países, le sumamos a China que no estamos, pero en esos países donde sí podemos estar, como Singapur, Filipinas, yo creo que tenemos condiciones de aumentar el hato ganadero acá de Paraguay, que por supuesto es un tema realmente preocupante. O sea, nosotros estamos exportando más, faenamos más, producimos menos ternero, por lo tanto no estamos comiendo la cola. Esa es la razón por la cual el hato ganadero va bajando. Y para solucionar eso, tiene que haber un convencimiento del gobierno en esgrimir la herramienta de la retención de vientres. Si el gobierno a través de sus instituciones, por ejemplo el Ministerio de Economía, genera un acuerdo con los bancos podrían prestar a tasas competitivas a 5 o 7 años al ganadero a tasas equivalentes a la letra de regulación monetaria. La letra de regulación monetaria es el valor que paga en porcentaje, ¿verdad?, el Banco Central cuando los bancos privados depositan su dinero en el Banco Central, que es hoy en día 6%. Ese valor debería ser el valor que el ganadero podría acceder a un crédito competitivo de los bancos que con acuerdo con el Ministerio de Economía extiendan posibilidades de que ese ganadero, en vez de vender su vaca o su vaquilla para pagar cuentas, retenga y aumente el hato, porque no hay otra forma no hay otra manera en que el hato va a aumentar. Hoy en día el ganadero se habla de una deuda de 1.600 millones de dólares, por lo tanto ese ganadero va a seguir enviando sus hembras, sus vacas y sus potenciales vacas como vaquillas, enviando a faena en vez de generar por lo menos un par de terneros, claro, que sería lo lógico. Si es que uno analiza, queremos realmente incrementar el hato, entonces aparte de las buenas palabras que yo escucho o deseos de interés de incrementar el hato, tenemos que tener herramientas concretas, herramientas claves como la retención de vientres a través de plazos lógicos para la ganadería, que por lo menos deben ser 5 a 7 años, y tasas equivalentes, como dije, a la letra de regulación monetaria, que de esa manera va a haber un estímulo real para retener vientres. Ingeniero, a todo esto también que vos estás mencionando en este momento, a todas estas necesidades propiamente, yo te quiero sumar una consulta más que tiene que ver con el Instituto Paraguayo de la Carne. El tan anhelado Instituto Paraguayo de la Carne, ¿en qué situación está? Está en un stand-by, está en un letargo porque hay una oposición de la Cámara Paraguaya de Carnes, fundamentalmente, y a través de la Cámara, algunas cooperativas, que nunca terminaron de entender, o yo creo corregir ahí, yo creo que entendieron muy bien, lo que no quieren es esa transparencia que el instituto va a ofrecer. El instituto va a ofrecer una transparencia en el mercadeo de la carne, va a ofrecer solamente 3 cosas, es el propósito del instituto. Y quiero aclarar bien de que esto no es un ministerio, no es un sobrecosto, no es una serie de falacias que escuché por diferentes lugares de que se piensa que es el instituto. El instituto es un fondeo del ganadero para que en un momento invitamos a la Cámara Paraguaya y estuvo de acuerdo la Cámara en su momento, pues yo desarrollé del 2015 al 18 el proyecto del instituto con el doctor Enrique Elena, y en principio la Cámara, que pagó la mitad del estudio del doctor Elena junto con la Rural, pagamos MITI, Rural y Cámara, estuvo de acuerdo. Después lastimosamente la Rural cometió el error a través de la iniciativa de un presidente
y se apuró en presentar un proyecto en diputados. Bueno, a partir de ahí nunca se restableció la comunicación con la Cámara, pero yo creo que hoy hay que dar vuelta a la hoja, llevar adelante de qué es lo que realmente buscamos. Buscamos un asesoramiento a la Cancillería y al SENACSA en llevar adelante los proyectos de apertura de mercado. Buscamos entrar a los mercados donde no estamos, buscamos mejorar la condición de aranceles en esos mercados, porque sabe bien que no vale la pena abrir un mercado como Japón y que nos pongan un arancel del 50%. Claro. Cuando otros países como Australia tienen hoy 0% de arancel. Entonces son temas muy delicados que necesita gente que entienda el negocio internacional de la carne. En el gobierno nosotros no tenemos esas capacidades. Yo pienso que hemos llevado adelante la cooperación y la alianza público-privada con el SENACSA para la erradicación de la fiebre aftosa desde el 2003. O sea, tenemos un ejemplo de alianza público-privada. Ese mismo ejemplo tenemos que aplicarlo al Instituto de la Carne, ver cómo acceder a los mercados donde no estamos, mejorar las condiciones en los mercados que sí ya estamos y tener un área también de extensión pecuaria, porque hoy en día ese pequeño ganadero o inclusive pequeños, medianos y grandes que no están aplicando hoy la tecnología correspondiente para llegar a tener un 70% de marcación, no van a acceder de otra manera, porque hoy no existe. Hoy no existe una institución que pueda llevar esa extensión pecuaria a ese productor. Entonces, ¿cómo ese productor va a llevar adelante una ganadería exitosa si no la tiene? Ingeniero, acá quiero detenerme también y detener un poquito también lo que estás explicando y hacerte la consulta en relación al anteproyecto, al proyecto del Instituto Paraguayo de la Carne, porque hay tanta gente también que dice que hay cuestiones que no se conocen o cuestiones que van a perjudicar al productor, costos que de repente van a recaer en el productor finalmente. Porque no se explica correctamente, el problema es ese, no se aclaran las obligaciones y las responsabilidades del instituto, no se aclara eso. Entonces, fíjate que del primer proyecto en el cual yo participé, como te dije, traje al doctor Enrique Lena para llevar adelante nuestro proyecto Paraguay, quinto exportador mundial, eso allá por el 2015. Después hubieron varios remiendos y retoques de ese proyecto del Instituto Paraguayo de la Carne, que al final hoy no es lo que habíamos proyectado en el inicio. O sea, tenemos que volver a foja cero, establecer de nuevo, si es posible con la Cámara, un diálogo y sacar adelante este proyecto, porque acá intervenimos. La Cámara, por un lado, que es la que exporta, y también en una parte muy importante en la cantidad de ganaderos, que somos lo que hacemos la mercadería que va a ser exportada. Porque cuando vos ofreces en el mundo, haces un marketing de la carne, vos no mostrás la planta frigorífica trabajando. El consumidor global no quiere ver una planta frigorífica. ¿Qué quiere ver el consumidor global? Quiere ver un hermoso ganado tomando agua de un arroyito con un pajarito arriba, unas pasturas verdes y una felicidad completa, como sería lo que habrá sido el paraíso terrenal en la época de Adán y Eva. Eso es lo que quiere ver el consumidor global. Entonces, eso hay que entender de que la Cámara, o sea, las industrias frigoríficas, no proyectan. Los únicos que proyectamos, esos somos los ganaderos. Y el cliente del mundo no quiere ver cómo funciona la planta, quiere ver cómo nosotros, los ganaderos, hacemos el ganado que posteriormente se va a convertir en una caja de carne. Ingeniero, dejando un poquito de lado lo que es el Instituto de la Carne y también pasando a otro tema que no es menor y es el tema del momento, considero yo. Hay muchos que, bueno, quieren hablar, otros no quieren hablar. De hecho, ya la Rural también salió a manifestar un poquito su postura, pero tiene que ver también con esto que vos estás mencionando, tiene que ver a la hora de hablar de exportaciones, a la hora de hablar de un instituto, a la hora de hablar también de ingreso de divisas, el tema de la vacunación contra la fiebre aftosa. ¿Qué opinión tenés vos al respecto? Yo creo que nosotros tenemos que seguir vacunando
De hecho, tenemos que seguir el ejemplo de los líderes en este rubro, como es el caso de Uruguay, perdón. Uruguay exporta a todos los países del mundo, exporta lengua a Japón. Imagínate, lengua a $11.000 la tonelada. Lengua a $11.000 la tonelada. Nosotros acá exportamos, como mencioné antes, un promedio de carnes desde la tapa cuadril hasta la carnaza de segunda, va a $5.700 la tonelada. O sea, imagínate lo que sería Paraguay exportando lengua a 11.000. Entonces, si Uruguay, a través de su instituto que se llama INAC, llega a todos los mercados del mundo, satisface las demandas globales, satisfacen los requisitos de especificaciones que quieren esos consumidores globales, entonces nosotros tenemos que seguir ese camino y Uruguay está decidido a seguir vacunando. ¿Por qué nosotros haríamos lo contrario? Porque un foco de aftosa en Paraguay significaría casi como un tsunami. O sea, no creo que haya un tsunami mayor en el país como eso. Y de hecho, ¿quiénes serían los perjudicados? Aparte de los ganaderos, los principales perjudicados van a ser los bancos, que obviamente se van a quedar con muchísima tierra que no van a poder vender, los transportistas de ganado que van a dejar de trabajar y muchas otras ramas del comercio que van a parar. Y ni qué decir, obviamente, toda la contratación de mano de obra que hoy en día la ganadería contrata cerca de 550.000 personas. Sí. Entonces, eso es lo que el gobierno tiene que analizar. Tiene que analizar de la mano de quienes estamos en la trinchera, que somos nosotros los productores, que conocemos las implicancias, conocemos cómo se lleva adelante todo este circuito de protección a través de la vacunación, lo conocemos a cabalidad. Entonces no hay ninguna razón por la cual nos beneficie el dejar de vacunar, porque si te diría es por acceder a mercado, ya está demostrado que Uruguay accede. Si es porque es más barato, vamos a dejar de vacunar, no vamos a tener el costo de la vacunación, tener el banco de vacunas para proteger en caso de brote es mucho más caro que seguir vacunando. Y un tercer punto, que yo me acuerdo cuando estuve presentando el sistema de trazabilidad en Bruselas, hablé con el jefe del servicio de Panamá y me dijo, qué interesante que ustedes tienen ese sistema de control bianual, en esa época era bianual del hato ganadero, porque nosotros acá en Panamá nos vacunamos contra aftosa y yo realmente como jefe del servicio no sé cuánto ganado tenemos ni quién tiene los ganados, porque no hay un control. Y como nosotros, y yo prácticamente muchas veces dije, la vacunación antiaftosa es como una conciliación de una cuenta corriente. O sea, imagínate que Senaxa anualmente tiene una conciliación, dice, tenemos un hato ganadero de X cantidad y después tenemos a través de Fundasa toda la vacunación y certificamos que ese hato ganadero está en tal cantidad de ganado, en tal departamento y el movimiento de ganado, cómo se puede trazar a través de la emisión de las guías. O sea que son herramientas tan importantes que de no contar con un servicio obligatorio de vacunación, se perderían. Tendrían, bueno, a través de la trazabilidad hoy en día se podría tener más información, pero estaríamos dejando una ventaja competitiva, como mencioné claramente con el caso de Panamá, dejaríamos una ventaja competitiva que hoy tenemos en favor de algo que no sabemos cómo va a ser. Una última consulta, Inge, también antes de despedirte. ¿Consideras que actualmente el sistema sanitario, la salud o el estatus sanitario de nuestro país no es tenido en cuenta como una política de Estado? Yo pienso de que debería, o sea, está muy bien llevado por el Senaxa. Senaxa es el gobierno, ¿verdad? Senaxa está nombrado por el Ejecutivo, el presidente de Senaxa está nombrado por el presidente de la República. Entonces, evidentemente de que es una política de Estado. Lo que nos faltaría es acá un mayor diálogo, un mayor encuentro y replicar el exitoso
programa de la alianza público-privada de la lucha contra la fiebre aftosa. Entonces, eso deberíamos de replicar también para otras especies, también para los cerdos, ovinos, aves, etcétera, y lograr que Paraguay, en vez de vender, exportar maíz o exportar soja, exporte proteína animal. Como siempre dije, en vez de exportar una tonelada de maíz que tiene 14% de humedad a un valor de ¿cuánto? Menos de $200 la tonelada, podemos exportar una tonelada de carne a 5.700, que sería un estándar, o una cuota Hilton a más de 15.000, de una carne que tiene 60% de humedad. O sea, nosotros enviamos un contenedor de carne de 25 toneladas a 5.000, imagínate, versus cuántos contenedores de maíz va a tener que llevar. Claro. Entonces, tenemos las condiciones. El creador nos dio las condiciones ideales como país para generar forraje. Generamos más cantidad de forraje por hectárea, en toneladas de materia seca por hectárea, que la Argentina o que Uruguay. O sea, tenemos, vamos a decir, Dios eligió Paraguay como el país para producir ganado de forma lo más económica posible del mundo. Y no aprovechar esa situación es una incomprensión. Ahí sí que se aplica, Dios le da pan al que no tiene dientes. Ingeniero, muchísimas gracias por venir. Catiusca, gracias por la invitación. A las órdenes. Un gusto como siempre.